por la invitación, por el esfuerzo también que implica organizar todo esto. Para nosotros siempre es un agrado poder compartir lo que nosotros evaluamos de lo que va a significar un poco el próximo o este escenario político que se abre con este nuevo gobierno, y también cómo leemos las propuestas que se están generando de parte de la nueva mayoría y cómo pensamos enfrentarlas, cómo nosotros vemos o avisoramos que podemos posicionarnos de mejor manera desde el movimiento estudiantil para enfrentar lo que va a implicar desde nuestra perspectiva este nuevo gobierno. Antes como de pasar de lleno a las propuestas de la nueva mayoría en términos educacionales, me gustaría comenzar diciendo un poco de lo que ha significado desde nuestra perspectiva lo que han sido los gobiernos de la concertación en estos últimos 20 años. ¿Ya? Y en términos bien sintéticos, lo que nosotros pensamos que esto ha significado ha sido que la concertación ha sido un proyecto que le ha otorgado en el fondo legitimidad a un tipo de organización del capitalismo, que es una forma de estructuración particular en la cual Chile funciona como una especie de laboratorio para la implementación de políticas que son nuevas, en el sentido de que son una nueva estructuración del modo de acumulación capitalista en nuestro país, y que tiene que ver básicamente con la desregulación de cosas que anteriormente se habían entendido como derechos sociales, ¿ya? Y eso no ocurre solamente en la educación, con la privatización totalmente desregulada del sistema educativo, sino que también ocurre en la salud y, como todos nosotros conocemos, también en los recursos naturales, como el cobre. Y eso es particularmente importante porque no solamente la concertación funciona como un proyecto político nuevo en ese sentido, sino que funciona más bien como un continuador de las políticas que fueron implementadas desde la dictadura, incluso un profundizador. Profundizador, ¿por qué? En términos concretos, porque aumentan las privatizaciones con los gobiernos de la concertación. Para eso hay que recordar cosas como, por ejemplo, que el cobre se privatiza aún más, se concesionan las carreteras en el gobierno de Lagos y un montón de otras políticas que van en esa misma dirección. Nosotros evaluamos que lo que ocurre el 2011 es un fenómeno particularmente importante en términos sociales, porque lo que se empieza a configurar con ese año de movilizaciones sociales, movilizaciones estudiantiles, es una tensión, una fragmentación de cómo se había entendido la legitimidad del modelo neoliberal en Chile. Cómo las personas, por ejemplo, aceptaban que estuvieran privatizados sus derechos sociales, y cómo no había un cuestionamiento profundo de parte de muchos sectores de la sociedad en torno a ese tipo de estructuración en la educación, en la salud y también en otros territorios, como son los fenómenos que empiezan a surgir desde ciertos territorios como Aysén y otros lugares. Creemos que en esa ruptura que se genera en el sentido común de la sociedad chilena y que explica también las movilizaciones que empiezan a surgir, e incluso los proyectos políticos que se empiezan a configurar después de eso, fue fundamentalmente importante el movimiento estudiantil, porque lo que hace el movimiento estudiantil es decir, con la educación en el fondo no se puede entender la educación como un bien de consumo. La educación no es lo mismo que una papa frita que uno puede comprar en un negocio, no es lo mismo tampoco que un auto que se puede comprar, porque para nosotros desde el movimiento estudiantil creíamos que tenía que ser un derecho social efectivamente garantizado por el Estado y que se entienda como una necesidad del país, de todos los chilenos, y que en ese sentido tenía que ser garantizado por todos y para todos. ¿Qué es lo que está en juego? Y ahí yo creo que también me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre las elecciones y lo que ocurre con las elecciones y con lo que se viene con este nuevo gobierno. Es que este descontento social creciente, que no es capaz de ser controlado por la derecha, con Piñera en su gobierno, y tampoco con las propuestas que tiene en el fondo la derecha en las elecciones, lo que está en juego ahora, y la concertación lo piensa muy bien, es cómo volver en el fondo a darle una nueva legitimidad a este modelo neoliberal. Y eso es lo que está en juego, sobre todo con las propuestas que va a empezar a sacar el gobierno de Bachelet y las propuestas que están lanzando.
Lo que van a proponer ellos, desde nuestra perspectiva, no es un nuevo sistema más, digamos, más garante en una perspectiva de un Estado más benefactor, como puede ser un Estado de bienestar al estilo europeo o algo así, sino que en el fondo es un modelo neoliberal igual al que habíamos tenido, pero con ciertos cambios que son más bien mínimos desde las perspectivas que el movimiento social está planteando sus reivindicaciones. Esa capacidad que tiene la nueva mayoría en el fondo de leer esa situación y de plantear ciertos cambios en sus propuestas y ciertos cambios en su discurso hacen que Michelle Bachelet tenga un posicionamiento mucho mejor que lo que es la derecha. Lo que hace la derecha en el fondo es tratar de negar el descontento, si uno ve, y negar su magnitud. Si uno ve, por ejemplo, los discursos de Longueira o las declaraciones que tenía el Mercurio durante las elecciones, lo que dicen es que el descontento no existe. Hablar del descontento social en Chile es pasarse rollos, pasarse películas, y en el fondo lo que hay que hacer, y hay cuñas que dice Longueira, por ejemplo, en esos tiempos de las elecciones, dice, por ejemplo, que ahora todos están siendo arrastrados por las consignas de la calle, y que lo que hay que hacer acá es defender lo que estábamos llevando como país, que es un país ganador. Esa es como la noción que tiene la derecha y que tratan de instalar. Y ahí ya se empiezan a ver como ciertas diferencias que empiezan a tensionar a los actores de la derecha, pero la propuesta final es lo mismo, es más de lo mismo. La nueva mayoría es un poco más astuta, y en ese sentido también llega a su puerta, digamos, ciertos empresarios que leen eso y que saben que en el fondo lo que puede asegurar la nueva mayoría es una estabilidad mayor dentro del movimiento social, dejarnos un poco más tranquilos con estos cambios pequeños que ellos prometen hacer. Como les decía, desde nuestra perspectiva, no es que acá vayan a haber cambios mayores, y eso también es lo que se puede leer en las propuestas de Michelle Bachelet, sino que son ciertos ajustes que por una parte buscan dejar contentos al movimiento social, pero también mantener el mismo modelo neoliberal que habíamos tenido en los otros 20 años. Y eso es lo que para nosotros desde nuestra organización está en juego, cómo nosotros somos capaces de seguir organizados para continuar visibilizando proyectos políticos, propuestas políticas también que van en una perspectiva distinta, que pretenden avanzar hacia un nuevo modelo social, político y económico para Chile. Ahora voy a pasar, no sé, ojalá sería bueno que si tienen preguntas o comentarios me interrumpan cuando quieran, para que sea como más un diálogo. ¿Qué es lo que propone Michelle Bachelet en educación? Bueno, primero, obviamente esta es como la reforma o la propuesta que ellos tienen como su principal caballo de batalla en este sentido. Es la que le ha puesto más fichas, la que ha sido más difundida. Bueno, es interesante también cómo ellos se adoptan en el fondo un poco el discurso de lo que ha sido el movimiento social o el movimiento estudiantil, pero vamos a ver cómo en el fondo eso es muy distinto de lo que nosotros estamos planteando. Los pilares de la propuesta de Michelle Bachelet según su programa son la calidad educativa, que pretende ser entendida como más allá de pruebas estandarizadas como puede ser el CIMSE. La segregación e inclusión, uno de los objetivos es la eliminación de la selección al ingreso de las escuelas. Otro pilar es la gratuidad universal, y el último pilar es el fin al lucro en todo el sistema educativo. Después mencionan una serie de lineamientos, y ahora vamos a ver un poco el detalle de lo que implica cada una de estas consignas. Con respecto a la gratuidad universal, lo que plantea la nueva mayoría es que en el fondo en 6 años están prometiendo ellos que se pueda avanzar en una gratuidad universal. Ya lo que se proponen durante este gobierno es avanzar hasta los estudiantes, hasta el 70% de la población más vulnerable del país. Eso es lo que pretenden cubrir. Ahora, ¿qué instituciones pueden entregar gratuidad? Pueden entregar gratuidad toda institución que esté acreditada, que acate las normas que no permitan la existencia de lucro, que están incorporadas a nuevas normas sobre el acceso de equidad, desarrollar programas de reforzamiento y acompañamiento para alumnos vulnerables, y que se rijan por el sistema de aranceles que determina el Minedu.
Otra propuesta es crear una nueva institucionalidad pública. Ya, esto serían dos instituciones. Una sería la superintendencia, que tiene como objetivo fiscalizar la no existencia de lucros para la entrega de recursos públicos. La agencia de calidad, que se preocupa de la acreditación y de la calidad. Esas son las dos nuevas instituciones. Otro de los ítems que ellos tocan en el programa es el tema del acceso. ¿Ya? Y el acceso se pretende cubrir con dos medidas. Uno mediante cupos de equidad, que en el fondo hacer un sistema de ranking en el cual se mide a los alumnos por su desempeño durante los últimos años de la enseñanza media, y en el fondo eso les permite tener cierto ranking para suplir un poco lo que son los resultados de la PSU. Y además programas de apoyo que se piensan implementar en los últimos años también de la enseñanza media. Esas son las dos medidas que la nueva mayoría toman acceso. Entonces acá ya vamos viendo cómo en el fondo ellos hacen cargo de estos problemas. Sobre la PSU sigue siendo el sistema de selección, no lo cambian, sino que implementan como ciertas medidas que tienden a paliar un poco los efectos que tiene la PSU como una prueba que ha sido por todos los organismos internacionales clasificada como un instrumento que segrega en clases sociales al final, que mide un poco y divide según estratos los porcentajes máximos que pueden tener los estudiantes, así que también como los mínimos. Eso no se toca. La acreditación, se genera el nuevo sistema de acreditación, como lo habíamos mencionado, que será obligatoria tanto a nivel institucional como para las carreras. Todas las instituciones y carreras tienen que acreditarse. En investigación se crea un nuevo fondo de apoyo para la investigación universitaria, para que las instituciones no carguen en los aranceles la labor que se realiza en la materia de investigación. O sea, en el fondo, para que no suban los aranceles, la nueva mayoría pretende generar un fondo para la investigación que sería otorgado para las instituciones que cumplan con estos requisitos que ellos plantean. ¿Ya? Y en este sentido también mencionan que para las universidades de propiedad estatal incluirían fondos aparte, fondos de aporte fiscal directo, que son exclusivos para las universidades estatales. Otra de las propuestas es crear nuevas universidades estatales y CFT, cuya característica sería que se generarían CFT y instituciones IP también públicos a nivel de todas las regiones. Cada región tendría un CFT público y un IP. Ahora el problema, como vamos a pasar después a comentarlo, como voy a explicarles después, el problema es cómo está entendiendo la concertación o la nueva mayoría el concepto de lo público y qué entendemos nosotros como lo público. Además, en las regiones donde no existían antes universidades estatales o universidades públicas, se van a crear también universidades públicas. Ellos lo proponen en Aysén y en la región de O'Higgins. Esas, en términos bien sintéticos, son como las cosas que está proponiendo la nueva mayoría. Estas son las propuestas en términos de educación superior. Y en términos, ahora vamos a pasar un poco a desglosar qué implican estas propuestas y cómo las leemos nosotros desde el movimiento estudiantil y de la UNE en particular. ¿Ya? ¿Sí? Sí, bueno, es que igual hoy día se abrió un escenario también distinto, porque igual hoy día la Bachelet anunció, digamos, la desmunicipalización de la educación como dentro de las grandes medidas con respecto a la educación. Claro. No sé si ustedes ya habían visualizado ese escenario antes. Sí, de hecho eso está en el programa. Lo que pasa es que esas medidas son como están enfocadas para la educación secundaria. Y efectivamente, o sea, la nueva mayoría propone volver a vincular los establecimientos educacionales al Estado. Eso puede significar un avance si se trabaja bien, pero hay varios elementos que ellos dejan de lado, por ejemplo, y ahí están a nivel secundario, como el tema del copago y el financiamiento compartido. El financiamiento compartido, desde todos los diagnósticos que nosotros hemos hecho desde el movimiento estudiantil, es lo que se genera en los colegios particulares subvencionados, que en el fondo no es solamente el aporte del Estado, sino que también se financia con los aranceles que pagan los papás. Y el problema que genera eso es que, como existen establecimientos que terminan siendo más caros que otros, los estudiantes vulnerables van a los municipales y se genera segregación. Entonces todos los estudiantes terminan estudiando con gente que tiene una condición socioeconómica más o menos parecida y con situaciones de vulnerabilidad también diferentes.
Entonces eso reproduce también las desigualdades y todo el modelo. Ahora, lo que la nueva mayoría empieza a proponer es decir que se vaya terminando progresivamente con el copago, pero ahí salta la duda de qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un establecimiento, yo genero un establecimiento educacional que se está financiando en estos momentos con copago, y después empiezan a subir los aranceles o el pago del Estado sigue subiendo, porque lo que quiere hacer la nueva mayoría en términos del financiamiento compartido es financiar cada vez más con recursos del Estado a sus establecimientos. Pero si no cambia la propiedad del establecimiento, mi proyecto privado puede seguir siendo financiado. Entonces ahí uno puede cuestionar qué pasa con esa persona o con esa corporación que tiene ese negocio. Sigue siendo financiado. Desde eso no se toca en el programa de la nueva mayoría, y es más o menos el problema que es transversal y que yo creo que es uno de los más profundos que tiene la reforma también en la educación superior. Te referías tú que esto era por la enseñanza media, pero también incluye la enseñanza básica. Claro, la enseñanza básica. Sí, enseñanza básica. No sé, quizá en el discurso que tienes tú planteas el lucro como algo general, y quizás las propuestas que tiene el programa de Bachelet también son como generales, pero a mí me preocupa este panfleteo de no al lucro. ¿Por qué? Porque si tú te metes más dentro de la gestión educativa, actualmente en los colegios todos los niños tienen déficit atencional. ¿Sabes por qué? Porque a los colegios les conviene tener niños con déficit atencional, porque así justifican un plan de integración y entra plata extra al colegio. Entonces hay mecanismos económicos que están dando las directrices dentro de las escuelas, ¿ya? Entonces no sacamos nada con el panfleteo no al lucro, si al final adentro de la escuela hay variables económicas que están determinando la enseñanza de los niños. Actualmente los niños están todos con déficit atencional porque a la escuela le conviene tener niños con déficit atencional. Actualmente hay un menoscabo a la labor profesional del profesor por sobre el del profesor especialista, porque el profesor especialista le genera recursos a la escuela y el profesor no. Entonces, no sé, quizás avanzar un poco más en la discusión y en el análisis, porque de repente con estas palabras generales este panfleteo de los lucros nos engañan. Por ejemplo, el caso de los chiquillos que entraron ahora al Congreso. Estoy hablando de la Camila, el Giorgio. O sea, de verdad, a mí ellos no me dan ninguna seguridad. Ellos a través del movimiento Revolución Democrática insertaron a CRISPI en su Secretaría de la Educación, y la propuesta de ellos es la de Fundación Chile. Fundación Chile lo único que busca es aumentar los recursos al sistema educativo, pero no hacer ninguna transformación a nivel de gestión y meterse y escudriñar la política pública y la gestión de las escuelas. Entonces, no sé, quizás avanzar a no quedarnos en netamente analizar la propuesta de Bachelet, porque ya sabemos que es vacía, ya sabemos que es básica, ya sabemos que es panfleto. Entonces, no sé, yo creo que el lucro es súper profundo. En las escuelas, en verdad, los profesores ya no importan los educadores diferenciales porque traen dinero extra a la escuela. Sí. Y importa enfermar a los niños porque enfermar trae dinero a la escuela. Claro, yo creo que hay varias variables que son súper como nefastas en ese sentido. O sea, la misma existencia de lucro hace que, por ejemplo, las universidades se preocupen más de generar propaganda antes de mejorar la calidad, porque en el fondo eso les genera mayores ingresos. Pero yo creo que lo importante de analizar un poco qué está planteando la nueva mayoría en términos de lucro va en la dirección de cómo nosotros le damos más perspectiva a este movimiento y cómo lo hacemos más profundo y más transformador. Y eso yo creo que es lo importante de saber qué efectivamente están diciendo con estas propuestas. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que uno de los temas fundamentales que está en juego acá es cómo se entiende lo público y cómo nosotros entendemos lo que es público. Porque lo que se está pretendiendo hacer desde la nueva mayoría es que lo público, y eso es lo que dicen un poco estas propuestas, es que lo público no sea entendido como lo estatal. Y lo público puede ser entendido también como un proyecto privado, que entregue un bien público. Ese artilugio como conceptual lo que va a hacer en el fondo es que me va a permitir a mí como Estado entregarle plata a una universidad privada como la Finisterra si es que cumple ciertos estándares. Y nosotros sabemos qué tipo de estudiantes estudian en esas universidades, de dónde vienen, cuántos ingresos tienen sus papás, etcétera, cuál es el contenido ideológico de esos proyectos. Entonces eso es lo que está en juego y es una cuestión sumamente nefasta desde lo que nosotros estamos planteando como movimiento estudiantil. O sea,
puede ser incluso regresivo en términos de lo que había antes, que se empiecen a financiar directamente instituciones privadas con recursos públicos. Ahora, por eso también es importante entender lo que ellos están viendo como el lucro, porque el lucro que está planteando la nueva mayoría en su programa no es la eliminación del lucro total en todos los niveles de la educación, sino que el lucro con recursos públicos. Entonces, no importa que la universidad privada X, que no se preocupa de entregar educación gratuita y en el fondo recibir recursos del Estado, lucre, porque es una universidad desregulada del mercado. Pero sí es importante que no lucre la universidad que yo le voy a entregar como Estado recursos. Pero el problema es que como Estado le voy a estar entregando recursos de todos los chilenos, igual a un proyecto privado. Y ese es el problema más profundo que tiene esta reforma. Es que yo creo que también partimos más conceptualmente en el sentido de que el mecanismo que nosotros tenemos como para digamos, medir la educación se llama la acreditación. Y acreditación conceptualmente es dar crédito. Entonces, conceptualmente ya hay un error en la matriz de todo ideológicamente lo que se está planeando. Entonces ya de ahí para adelante, lo que decía Carla, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, ¿qué garantía nosotros vamos a tener si ya el mecanismo de medición va simplemente dirigido a qué mecanismo de crédito nosotros le vamos a dar a los jóvenes? Entonces no hay una garantía. Por eso estamos súper claros con lo que está haciendo. Lo otro, por el tema de que van a ir recursos del Estado, ya sea a universidades estatales o a instituciones privadas, yo creo que la plata va a ir igual. Yo creo que esa es una batalla que no la va a poder ganar. El tema es que ¿por qué la plata del Estado va a ir para alimentar el negocio de ese profesional egoísta que después se va a dedicar a ganar plata y no va a dar ninguna función social? ¿Me entiendes? Vamos a estar gastando plata del Estado para subsidiar negocios personales, carreras profesionales personales. Entonces yo creo que esto es